Continuemos con el uso de clase y objeto y vamos a profundizar un poco en las propiedades y en los métodos de una clase. Cuando hablamos de objetos en el vídeo de orientación a objetos como tal, hablábamos que los objetos vienen definidos por un lado su estructura y por otro lado su comportamiento. Hablando ya de objetos en Java, de clase y objeto en Java, podemos hacer una casación perfecta entre la estructura de un objeto, de una clase con los atributos que va a tener esa clase y entre el comportamiento y los diferentes métodos, ¿vale? De manera, que ya tendríamos identificada cada una de las partes que tenía ese objeto a nivel teórico, ¿no? Pues a nivel práctico en Java. Si recordáis, la encapsulación hacía que un objeto ocultara gran parte de su estructura, ¿vale? Ofreciendo solamente una pequeña parte a los demás. Pues bien, si unimos este concepto con el de paso de mensaje, podemos comprobar cómo el trato entre objetos se realiza a través de los métodos. Es decir, un objeto interacciona con otro invocando uno de esos métodos. Ya lo hemos visto también utilizando en algunos de los vídeos anteriores la clase persona e invocando sus métodos. Lo normal es que los atributos de un objeto se oculten haciéndolos privados y se consulten o se editen a través de una serie de métodos, ¿vale? Que veremos y conoceremos a continuación. Pasemos primero por las propiedades. Las propiedades conforman la estructura de una clase y la sintaxis normal de la declaración de una propiedad dentro de una clase tendrá siempre para cada propiedad tres partes. El modificador del atributo, su modificador de acceso, si es privado, si es público, si es por defecto, protected, que lo estudiaremos en herencia. El tipo de dato del atributo, si es un tipo de dato primitivo como char, int, float, double, si es string o incluso otra clase, porque veremos que las clases se pueden componer una y otra. Y por último tendremos el nombre de ese atributo, que será, ya digo, pues de tipo primitivo o una referencia a otra clase. Como tal, seguirá siempre, que sea autodescriptivo, seguirá las mismas reglas que conocemos y que esté en notación camel case. Y terminaría con un punto y coma. Como tal, ya hemos visto la declaración de algunas propiedades, como tenemos por aquí, ¿no? Dentro de la clase persona, además, no es obligatorio, pero usualmente se definen primero las propiedades y luego los métodos, tenemos las propiedades de una persona, es decir, su modificador de acceso, su tipo y el nombre de la propiedad, punto y coma. A continuación, en otra línea, la siguiente y así todas las propiedades de esta clase persona. Continuemos ahora conociendo los métodos. Un método, los métodos que conforman el comportamiento de la clase, va a tener una estructura algo parecida, si bien es posible que podamos incluir algunos elementos bien distintos. Como es natural, en principio debería llevar los modificadores de acceso del método, público, privado, protegido, por defecto. Adicionalmente, podremos utilizar algunas de las palabras reservadas que tenemos también aquí y que darán un carácter especial u otro al método. Por ahora no las vamos a conocer, pero está bien que sepamos que pueden estar ahí por si nos lo encontramos. Métodos estáticos, métodos abstractos, métodos finales, nativos, sincronizados. Bueno, tenemos un gran conjunto de ellos que podemos conocer. Pasamos ahora a los tipos de retorno, y es que los métodos los podemos hacer para que no devuelvan ningún valor o lo podemos hacer para que el resultado de su ejecución produzca algún tipo de valor. Lo que tenemos que indicar cuando definimos un método es el tipo de dato que va a devolver. Si no devuelve nada, diremos que devuelve vacío, void. Si devuelve, puede devolver un tipo primitivo, char, int, float, double string, o también podría devolver otra clase.
A continuación tendríamos el nombre del método, que también tiene que ser autodescriptivo y seguir la notación camel case. A continuación vendría entre paréntesis una lista separada por coma de los parámetros que recibe ese método. De todo esto, de la recepción de parámetros, hablaremos con detenimiento más adelante, pero que sepáis que siempre es un par indicando el tipo del parámetro y a continuación el nombre del parámetro. Y cuando cerramos el paréntesis, cerrando la lista de parámetros que vamos a recibir, entre llaves, abriendo y cerrando un bloque, vendría el cuerpo de ese método, es decir, la implementación de ese método. Podemos ver los métodos como una caja que recibe una serie de valores de entrada, en los cuales dentro se suceden una serie de operaciones y que pueden producir entre 0 o 1 valor de salida. Siendo abajo a la izquierda un método sin valor de salida, el que tenemos definido, public void método, no tendría ningún valor de salida. Y si quisiéramos tener algún valor de salida, tendríamos que indicar el tipo de ese valor de salida, el tipo de retorno, y dentro del método, una de las sentencias, posiblemente la última, aunque no es obligatorio, será el uso de la palabra reservada return, ¿vale? Return, devolviendo un valor, bien literal o bien de una variable, del tipo de dato que hemos dicho que va a ser el tipo de retorno de ese método. Dentro de los métodos hay algunos métodos que son especiales. Entre ellos vamos a presentar ahora los métodos getter y setter. Si bien son especiales, son los más sencillos, porque son los métodos que nos permiten implementar la encapsulación. De forma que si declaramos las propiedades de nuestra clase como privadas, nos van a permitir que tengamos un método que nos devuelva el estado actual de una propiedad, el valor actual de una propiedad, o que nos permitan modificar el valor de esa propiedad. Los métodos getter servirán para tomar el valor de una determinada propiedad y los setter, set, para establecer, para modificar el valor de esa propiedad. Como buena noticia, al igual que los constructores con parámetros, como son métodos muy sencillos, el IDE Eclipse nos permite autogenerarlo, ¿vale? De una tacada podemos autogenerarlo todos. Otro método especial que también vamos a conocer y que por suerte también se puede autogenerar con el IDE es el método toString. Un método que nos va a permitir transformar un objeto a una representación del mismo en una cadena de caracteres. ¿Para qué? Para que podamos imprimirlo. De forma que en determinados contextos, como por ejemplo intentar imprimir el objeto dentro de una sentencia system.out.println, no tenemos ni siquiera que invocar ese objeto, sino que directamente, si existe, lo va a invocar. Si no, bueno, pues lo que nos imprimiría sería la referencia, el valor de la referencia, de la posición de memoria de ese objeto. Veamos algunos ejemplos. Retomamos de nuevo la clase persona y podemos ver cómo, bueno, al igual como hemos visto antes que teníamos varios constructores, podemos tener métodos cualquiera, en este caso son todos públicos, no tienen valor de retorno y bueno, ya lo habíamos implementado antes. Otro método que podríamos llamar presentación y saludo. Presentación también es vacío, pero en este caso nos va a servir para que una persona se pueda presentar dando el valor de alguno de sus valores. Fijaos cómo usamos el puntero dis para dentro de un método hacer referencia a las propiedades de este objeto en particular. Mi nombre es el que esté marcado en la variable nombre, con los apellidos y tengo tantos años de edad. Este sería un método que recibiría un argumento, ¿vale? No tendría tipo de retorno, pero sí recoge un valor mensaje que podemos utilizar aquí dentro. Para, por ejemplo, dar un mensaje
en particular a alguna persona. Y este, por ejemplo, sería el ejemplo de un método que sí tiene un tipo de retorno, string, y que nos fuerza al poner este tipo de retorno a que usemos la palabra reservada return. De hecho, si comentamos esta línea, vemos como Eclipse ya nos va orientando y nos dice o una de dos, o añades una sentencia de return para devolver un valor, o cambias el tipo de dato a void, ¿vale? Nosotros en este caso lo que queremos es devolver el nombre completo de la persona, concatenando el nombre y los apellidos. Aquí abajo tenemos los getter y setter, que para ver su autogeneración los vamos a borrar, incluso el método toString, ¿vale? Y bueno, al igual que antes, desde source tenemos aquí la opción de generar getter y setters, ¿vale? Y también veremos que tenemos la posibilidad de generar el método toString. Ahora tan solo tendríamos que seleccionar para qué atributos, para qué propiedades queremos generar los getter y setter, e incluso podemos diferenciar si queremos crear solamente el get o solamente el set para un determinado atributo. En nuestro caso, como queremos hacerlo para todo, seleccionamos todos, ¿vale? Dejaríamos el resto de opciones por defecto, ¿vale? Podríamos, ya digo, indicar otra posición, el que agrupe primero setter y luego getter, o que lo agrupe por propiedades, el tipo de modificador de acceso. Bueno, lo dejamos ahora mismo todo por defecto. Y fijémonos cómo esto es maravilloso, porque nos ha evitado el tedio de escribir todos estos métodos que son casi siempre iguales y que, bueno, si lo escribimos nosotros solamente va a dar pie a que nos podamos equivocar en algo y, bueno, de esta manera ahorramos tiempo. Como decía, el método toString es un método especial. Ya hablaremos de herencia y de la clase object, pero decir que, bueno, lo podemos autogenerar indicándole qué valores queremos incluir. Y ya digo, ya hablaremos de herencia de la clase object y el motivo por el cual está añadiendo Eclipse esta anotación override, ¿vale? Para sobreescribir. Lo explicaremos en el capítulo de herencia. Nos tenemos que quedar con que el método toString, que es un método especial que siempre se llama igual, lo que hace es transformar un objeto, un tipo de dato estructurado, en una cadena de caracteres, ¿vale? A través de los valores de sus propiedades. Si ahora nos venimos aquí a este ejemplo, vemos cómo podríamos crear una persona e incluso no usando el constructor que recibe parámetros, podríamos setear el valor de los distintos atributos de esta persona mediante los atributos setters, ¿vale? Para indicar el nombre, los apellidos, la altura, la edad o el peso. Y por último podríamos imprimir el objeto. Ya digo, vamos a ejecutar este ejemplo. Como podemos comprobar, se imprime invocando al método toString una persona de nombre Pepe Pérez, de 25 años, de 1,80 m de altura y 75 kilos y medio de peso. Antes de finalizar, deciros que si comentamos el método toString, como decía antes, la impresión de la referencia de un objeto no nos va a dar error, simplemente que lo que se va a imprimir lo vamos a entender poco, porque directamente se imprime el nombre de la clase, incluido el nombre del paquete, y su posición en memoria, ¿vale? Esto, bueno, ciertamente no, ahora mismo no nos sirve de gran cosa. Sin embargo, su representación como cadena de caracteres es bastante más útil que su posición en memoria. Y con esto terminamos el capítulo de propiedades y de métodos.